A ver, vamos. A ver, después estamos completos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24. ¿Cuántos son? Sebastián, son 28, faltan 5. Pero ya es una cantidad. Solo parece 28. Ya no lo he visto. No lo he visto. Así que, a ver, los de atrás traen su banquita y se ponen para acá. Cosa que así no se me duermen y me escuchan y aquí no sacrifico mucho mi garganta. Puedo tocar. Una hojita, por favor, alguien. A ver, rapidito. Vamos, no lo he terminado porque me equivoqué. Son 4 prácticas que tenemos que realizar. Yo le he puesto 2 prácticas por semana. Normalmente recibimos 4 horas de práctica, o sea, son 2 temas que se desarrollan. Quiere decir que en una semana tenemos que desarrollar 4. Y se no me alcanza la disciplina. Después ya me di cuenta, así que para el día martes o lunes, así ya lo demás de la semana lo terminas y lo mandas delegado para que ahora, por favor, hijos, yo creo que ahora les va a ser mucho más fácil porque ustedes ya tienen una base. Poco, mucho, medianamente, qué sé yo, pero hay una base, ya no es nueva. Por lo menos los términos no son nuevos. Va a haber una evaluación continua. Conmigo va a haber una evaluación continua. La teoría que ahora se hace el día martes va a haber una evaluación. Puede ser al inicio o de repente al final de la práctica. Voy a hacer que dispongan las carpetas no tan juntas, ¿no? Y de repente nos ubicamos acá. Son preguntas fáciles porque el objetivo no es desaprobar los hijos. El objetivo, mi objetivo de esta evaluación continua es mantenerlos a ustedes leyendo permanentemente, ¿no? La lectura permanente. De tal manera que cuando llegue la hora del examen parcial o final, ya lo tienen. Van a haber 2 pasos prácticos en cada unidad. Y el examen parcial y el examen final. Tenemos un cronograma muy apretado. No está programado el sustitutorio, no sé por qué, yo lo voy a preguntar, porque ustedes tienen derecho a un sustitutorio. Pero esperemos que no lleguemos a eso, ¿no? Que todos salgamos bien. Ahora, tienen que tener en cuenta que la práctica constituye el 60% y la teoría el 40%. ¿Por qué la práctica tiene mayor peso? Porque la práctica es en realidad la aplicación de la parte teórica que ustedes reciben. La teoría a veces es memoria simplemente, pero el salir bien en la práctica me indica que ustedes sí saben, que ustedes pueden aplicar la parte teórica para la identificación, en este caso, o descripción de una lámina. Son capacidades muy importantes la observación, la descripción, el análisis, la inferencia, la conclusión. ¿Por
¿Por qué? Porque son capacidades, hijos, que ustedes lo van a desarrollar en su práctica en la parte clínica. Ustedes van a encontrar una serie de lesiones en la boca muy similares, pero el observar bien, el describir, pueden ver esa pequeña diferencia que existen en las diferentes lesiones que pueden encontrar en la cavidad oral. Observar, describir y luego llevar al diagnóstico. Porque ustedes no van a decir al paciente, ¿sabe qué? Abra la boca y agarran su atlas, su libro, para ver qué imagen se parece a lo que están viendo, ¿no? Por eso, al menos mi objetivo es eso, desarrollar capacidades, no memoria. Porque si yo quisiera memoria, le digo, ¿sabe qué? Van a leer de tal página, ahora vamos a hacer vida social, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a tratarlo de hacer lo más puntual que ustedes ya saben, lo importante. Hoy día no va a haber práctica el día de hoy, tengo que armar toda la práctica, reestructurar en realidad, pero el martes siguiente empezamos la práctica. Pero hay pasos de la clase que el día de hoy vamos a hacer, así que no estamos empezando tarde, procuremos, yo tampoco sabía que teníamos que ir hasta la puerta 8 y así que yo sé que ahorita el cola se ha visto. Buenos días, niña. Cuando uno siente que se muda, buenos días, obvio. La universidad no solamente es transmisión de conocimientos, también es desarrollar, ¿no? Hábitos o costumbres, ¿no? Un poco de ética moral. Porque si no, miren cómo son nuestras autoridades ahora, no autoridades de la Cámara de la Universidad y del país. ¿Cómo son? Gente que no tiene valores. Porque si yo trato de engañar ahorita con algo tan pequeño, me sale, me resultó, la próxima igual lo voy a hacer. Y así cada vez voy a ir engañando con cosas mayores. Por eso es que se forman los grandes delincuentes. Le salió a robar un celular y luego avanzar. No, tratemos de cambiar, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar. Ustedes saben otra cosa que les quiero recomendar. Yo sé que a veces no leemos las cosas, pero nunca se queden callados. Creo que ya les he dicho, no me acuerdo. Siempre vayan a la etimología de la palabra, ¿no? O sea, lo que significa. Si ustedes van a eso, ya tienen una base para luego adornarlo y decir un concepto. El curso es embriología e histología general. ¿Qué significa embriología? Si no me contesta, le corto el cabello. El estudio del embrión, logos, tratado. Es el estudio del embrión. Pero tratemos pues de disimular, ¿no? Será lo mismo decir, es el desarrollo de la etapa intrauterina del ser humano. ¿Será lo mismo? Claro. Dice, es el estudio del embrión. Y decir, es el estudio de la etapa intrauterina del ser humano, es lo mismo. Pero ya lo han cambiado, se dan cuenta. Entonces, es esa habilidad, la etimología de la palabra, y yo veo cómo lo cambia. ¿Ya? Muy bien, pero vamos rápido. Entonces, lo primero que vamos a ver es la parte del desarrollo humano, para luego nosotros ir describiéndolo ya sus intimidades, como es la histología. ¿Sí? Y como decimos, estamos partiendo de que la embriología es el desarrollo del ser humano, la formación del ser humano. Y para la formación del ser humano, ¿qué cosas se necesitan? Los gametos. ¿Qué son los gametos? Las células sexuales, ¿verdad? Las células sexuales. Entonces, ¿pero de dónde vienen esas células sexuales? De la clonación. Entonces, para poder formar a nuestro amiguito, necesitamos primero obtener esas células sexuales, cuya formación, cuyo desarrollo se conoce como gametogénesis. Génesis, origen, ¿de quién? De los gametos, ¿no? Y aquí tenemos, ya sabemos que esas células sexuales se forman en las gónadas, ¿no es cierto? Y mediante un proceso de división, que es la meiosis, se van a formar
estos gametos. Y al unirse, me van a formar a un nuevo ser. Y miren ustedes, el nuevo ser solamente tiene una célula, somos una célula, pero ahora estamos constituidos por n número de células, ¿no? Entonces tienen que darse procesos para que a partir de esta única célula se formen estos seres humanos, donde se encuentran los órganos, donde se formarán los gametos o células sexuales. Ya, bueno, eso ya ustedes lo leen, lo mismo. ¿Por qué es importante? ¿Para qué me importa a mí? Si yo voy a ser odontólogo, es cierto, pero el sistema estomatognático que se encuentra en esta región craneofacial es parte del cuerpo humano. No es un ente separado, hay una interrelación. Y justamente la alteración de estas células sexuales, ustedes han hecho alteraciones genéticas en no sé qué curso, ¿no? Básica, no sé qué es. Pero bueno, entonces puede producir malformaciones de esta área donde ustedes van a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces esto forma o les va a dar uno con un conocimiento integral, ¿no? Ustedes forman parte del área de la salud, del staff médico, por lo tanto tienen la obligación de conocer, de saber. Obviamente tenemos conocimientos necesarios, complementarios e indispensables. Estos son complementarios, ¿no? Muy bien, entonces sabemos que existe una relación entre la morfología de las células sexuales, ¿no? Y los problemas, pues, de origen sexual, como es la infertilidad y también la esterilidad, que tiene que ver con los otros órganos de este sistema reproductor. Por lo tanto, por ejemplo, estos son complementarios, no necesitamos explicarlos, ustedes lo van a ver, lo han visto en anatomía, pero simplemente para ubicarnos tenemos un aparato reproductor femenino constituido por genitales externos e internos, y los ovarios son órganos internos, es donde se va a formar la célula sexual femenina, el útero donde nos vamos a desarrollar, ¿no? Y tenemos la entrada a estos órganos internos, que es la vagina y los labios mayores y menores. En un corte frontal, para que puedan ver, decimos que en los ovarios se forman las células sexuales femeninas, miren, pero ¿dónde se va a desarrollar el nuevo ser? ¿Dónde se produce la fecundación? Fuera del ovario, en la trompa uterina. Lo que me está indicando ya que esta célula sexual tiene que salir del ovario y que puede caerse, no ser captada por la trompa y caerse a la cavidad abdominal. Tiene que migrar y lo desarrollamos aquí en la pared uterina. En cambio, el ovario, ya sabemos nosotros, está intercorporalmente, por lo tanto tiene una temperatura corporal, ¿verdad? En cambio, en el varón tenemos nosotros al testículo fuera del cuerpo humano. La temperatura será igual, no es igual. Entonces ya aquí ya podemos deducir que la temperatura en la cual se desarrolla la formación de la célula sexual femenina y masculina no es la misma. Aquí hay una temperatura menor, 2 grados de la temperatura basal. Se forma fuera del cuerpo y tiene que ingresar al cuerpo del varón a través de un conducto y luego salir también a través del conducto eyacular. Este testículo está envuelto en una bolsa, la bolsa escrotal, que le proporciona la temperatura, que lo protege, ¿no? Por eso es que cuando está el hombre en frío, se le desaparecen los testículos, porque así no se le desaparece, pero de pronto está chiquito. Pero en el calor se dilata y no ve calor, ¿no? Porque por el músculo que más se tiene. Muy bien. Entonces lo importante es saber que ya mi espermatozoide se va a formar en una temperatura diferente a la célula
en la parte superior, ¿no?, cabalgando sobre el testículo, se encuentra el epididio. Niña, ¿cuál es la función del epididio? ¿Recuerda? Yo les dije que les iba a tomar la prioridad. Yo tengo una competencia de ¿cuál es la función del epididio? Ahora, hijos, por favor, acostumbren. Para eso tienen un sílabo si saben cuál es la clase que van a tomar. Entonces, voy diciendo un poquito y trato de participar y que el profesor diga, uy, qué excelente es este alumno, ¿no? Entonces, miren, aquí se forma el espermatozoide y luego va a pasar al epidídimo, que es donde se va a almacenar y va a tener movimiento. Lo único que estoy haciendo yo es contarles nada más, ¿no? Y de ahí va a salir y entrar al interior del cuerpo hasta a través de este conducto de fe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la formación de estas células sexuales se llama gametogénesis. Y si nos referimos a un varón, se llamará espermatogénesis y a la mujer se llamará ovogénesis. Son células similares al resto de nuestras células. Ya son células sexuales. ¿Hay alguna diferencia? Esta tiene que aumentar. Son células, muy bien, son células, me olvidé cómo se dice cuando tienen la mitad. Haploides, muy bien, porque cuando se unen ambas, van a restaurar el número de los manos. Pero no tenemos una célula sexual. Hay un montón. ¿Cómo es que aumenta el número? ¿Mediante qué proceso aumenta el número de esta célula? De la meiosis. Muy bien, ¿no? Entonces aquí tenemos espermatogénesis y ovogénesis que se van a formar a través de una célula madre mediante divisiones meióticas y, para hacerlo fácil, tenemos otra división mitótica en la cual las células hijas son idénticas a la mamá. ¿Qué significará idénticas a la mamá? Que son una copia de la célula madre. Ya, claro, el mismo número de cromosomas, ¿no? Pero es una célula mamá, y acá cada célula hija son igualitas, idénticas. Si la mamá tiene 23 pares, cada una de estas hijas tiene 23 pares. Entonces, 45 a 46 son 92. ¿Y de dónde salió 92 si la mamá solamente tenía 23? O 22 o 46. ¿Qué habrá pasado ahí? Para que yo pueda dar origen a dos células con el mismo número de cromosomas, ¿qué habrá pasado en mí? Muy bien, hay una replicación de los cromosomas, porque los cromosomas están constituidos por ADN. En cambio, en la división meiótica vamos a tener dos divisiones y cada célula resultante de esta división meiótica son células haploides. Igualmente, 92 cromosomas en total, lo que significa que también se ha producido una replicación del ADN. La diferencia entre ambas es que aquí en la meiosis sí hay una recombinación genética, recuerden, inclusive order, ¿no? En cambio, en la división es vertical. Bien, entonces ya sabemos que la gametogénesis se lleva a cabo mediante la división meiótica. Bien, entonces empecemos. ¿Cuáles son las características de la gametogénesis en general? Tanto de la ovogénesis como la espermatogénesis. Son 4 fases: la proliferación, el crecimiento, la maduración y la diferenciación.
¿A qué se refiere la proliferación? Porque decimos que estas células sexuales se van a formar a partir de una célula madre, en este caso las células germinativas primordiales, que van a migrar. Yo tengo acá mi gónada de formación, que es de la cresta genital. Se llama cresta genital, donde se va a formar mi gónada, ya sea testículo u ovario. Y las células sexuales, las células germinativas, las células mamás, han migrado del saco vitelino. Esto sucede en las primeras semanas de vida intrauterina. Somos minúsculos, de tal manera pues que han migrado pocas células. Démosle cualquier número. Imaginémonos que migraron 100 células. Pero 100 células es nada. Entonces, cuando llegan a la gónada, empiezan a proliferar. Si va a ser testículo, estas células serán, ¿cómo se llaman? Espermatogonias. Pero, si va a ser ovario, al proliferar, al llegar acá a estas células sexuales o estas células germinativas primordiales toman el nombre de ovogonias. Ovogonias, ¿sí? Entonces proliferan, a eso se llama la etapa proliferativa o la fase proliferativa, donde las células germinativas aumentan en el número, pero va a haber diferencias. En el caso de la fase proliferativa, en el hombre y la mujer, en ambos se va a llevar a cabo en la vida intrauterina. ¿No? Vida intrauterina. Y en el varón, ¿cuál es el varón? ¿Esta o esta? En el varón dura toda la vida, se da durante toda la vida. En cambio, en la mujer, solamente en la vida intrauterina. ¿Y por qué en el varón tendrá que darse durante toda la vida? Porque el varón, la ejaculación, deja millones de millones. Y así hubiese proliferado los millones, se van a ir gastando, por eso se tiene que proliferar durante toda la vida. Luego tenemos la fase de crecimiento. ¿Qué significa? Que estas células, estas ovogonias y estas espermatogonias crecen y van a cambiar de nombre. En el varón, al crecer, va a tomar el nombre de espermatocito 1. ¿Cuándo se llevará a cabo la fase de crecimiento en el varón? En el espermatogénesis. ¿En qué consiste la fase de crecimiento de la gametogénesis, hijas? ¿Perdón? Ovocito. Yo estoy hablando de gametogénesis. ¿En qué consiste la fase de crecimiento? En el aumento del tamaño de estas células germinativas, ¿no es cierto?, de las espermatogonias u ovogonias. En caso de las espermatogonias, al crecer, ¿qué nombre toman? Espermatocito 1. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se lleva a cabo? ¿Cuándo se lleva a cabo? ¿Cuándo se lleva a cabo la fase de crecimiento en el varón? Claro, en la pubertad, ¿no es cierto? Crecimiento, entonces, en el varón se da en la vida postnatal. Quiere decir, cuando alcanza la madurez sexual. En cambio, en la mujer
¿Se dará el crecimiento en la vida intrauterina o en la vida postnatal? En la vida intrauterina. Aquí crece, ya crece y va a tomar el nombre de ovocito 1. Este es el ovocito 1, pero se queda dormido. Miren, ya se inició, por eso decimos que la ovogénesis se inicia en la vida intrauterina, pero se queda dormida en la fase de la primera división meiótica, porque este ovocito 1 es el inicio de la primera división meiótica. Recuerden, se rodea de células planas, ¿y qué es lo que van a formar? Ovocito rodeado de células planas, folículo primordial, muy bien, folículo primordial, ¿no? Entonces, en la vida, el crecimiento de la mujer se da también en la vida intrauterina. Y luego tenemos la fase de maduración. La fase de maduración comprende el que se produzcan o las células pasen por las divisiones meióticas, o sea, comprende la primera y la segunda división meiótica, dando como resultado pues a las células, a 4 células supuestamente, ¿verdad? Muy bien, entonces, en la mujer, ¿cuándo se dará la fase de maduración? También en la vida postnatal, sí, porque ahí se va a reanudar. Inició la primera división meiótica en la vida intrauterina, pero se queda dormido hasta que alcanza la madurez sexual, donde va a pasar la primera división meiótica, la segunda división meiótica la iniciará, pero también terminará si es que hay fecundación. Entonces aquí, maduración en la pubertad. Recuerden, se reanuda y termina si hay fecundación, ¿no? Si hay fecundación. En cambio, en el hombre, toda la maduración se va a dar en la pubertad, en la vida postnatal, ¿no? Pubertatoria. Y por último tenemos nosotros la fase de diferenciación. ¿Qué significa? Ya tenemos aquí la célula sexual, quiere decir espermatozoide o un óvulo. Entonces, la diferenciación en la mujer ya lo puse al revés, ya no importa. La diferenciación en la mujer, ¿cuándo se dará? ¿Cuándo tendremos óvulo? ¿Cuándo qué? ¿La menstruación? A ver, hija. Cuando ya pasó toda la etapa desde el folículo primordial hasta ya el folículo ideal. No estamos hablando de los folículos, estamos hablando de la célula sexual. ¿Cuándo se dará la diferenciación del óvulo? Cuando hay fecundación. Quiere decir que en la mujer no se va a dar la maduración si es que no hay fecundación. Solo, acá pueden poner, solo se lleva a cabo si hay fecundación. ¿Está claro eso? ¿Sí? A ver, niña, ¿está claro? Porque ya de aquí corro, esto es fundamental.
Y en el varón, hija, ve usted, en el varón la diferenciación, ¿cuándo se llevará a cabo? ¿Habrá una condición para que se produzca la diferenciación, hija, en el varón? Entonces, ¿cuándo se lleva a cabo? En lo posible, yo voy a tomar preguntas que me permitan a mí evaluar su capacidad de análisis, de deducción, no memoria. A ver, hijita, ya le di tiempo. A ver, ¿quién me responde? ¿Usted, hija? ¿Ah? ¿En la pubertad? No hay ninguna, mediante algún proceso, ¿no? Porque recuerden que aquí en la maduración yo voy a tener, ¿qué voy a tener? 4 espermátides. Al término de la maduración voy a tener 4 espermátides. Yo no tengo, ¿cómo se llama? Espermatozoides. Entonces tiene que pasar a la fase de diferenciación para que pueda producirse la diferenciación, ¿no? Entonces, mediante el proceso de espermiogénesis. ¿Estamos? Entonces aquí, pubertad, a partir de la pubertad, mediante un proceso de espermiogénesis. Ahí está. ¿Ya? Nadie, bueno, ¿está claro esto, hijos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto se da tanto en la espermatogénesis como la espermiogénesis. Entonces, continuamos. Aquí, por ejemplo, tenemos el esquema de la ovogénesis. Tengo aquí, miren, cuando migran, proliferan y toman el nombre de ovogonias. Crece, tenemos el ovocito 1 y queda ahí. Eso también se da en la vida intrauterina, ¿verdad? Queda ahí dormido para que la fase de maduración o meiótica se reanude cuando alcanza la madurez sexual, pero también no termina la segunda división meiótica, sino que se va a quedar dormida, pero ahora en metafase, ¿no? De la segunda división meiótica. Y solamente entrará a la fase de diferenciación, quiere decir para que se convierta en óvulo si es que hay fecundación. Si no hay fecundación, no. En cambio, en el varón, no. Aquí, al término de la fase de maduración, yo voy a tener 4 espermátides. Y para alcanzar la diferenciación, sufre un proceso, pero sin modificación del número cromosómico, llamado espermiogénesis, y tendré 4 espermatozoides. En cambio, en la ovogénesis no, solamente tengo 1. ¿Por qué? Porque se lleva todo el citoplasma y el resto no. Por eso es que no pueden ser fecundados, no pueden generar una nueva vida estos cuerpos polares. Muy bien, vamos a ver entonces ahora cómo se lleva a cabo. Todo en nuestro organismo se está regulando, hay un control. Y en este caso, la gametogénesis, porque en ambos es igual, está regulado por hormonas. Lo primero que tiene que pasar es que el individuo madure, ¿no? Alcance la madurez sexual. Y para ello se van a ir liberando hormonas. Las primeras hormonas que son liberadas por el hipotálamo, que va a liberar hormonas liberadoras de gonadotropina. Gonadotropina significa gónadas, ¿verdad? Son hormonas que van a hacer que se liberen las hormonas que actuarán sobre las gónadas. GnRH son hormonas liberadoras de gonadotropina. Estas hormonas liberadoras su blanco es la adenohipófisis. Entonces, ellas van a liberar a las hormonas que actúan sobre las gónadas.
pues esta se llama hormonas liberadoras de gonadotropina. ¿Cuáles son estas hormonas que actúan sobre las gónadas? La FSH y la LH, ¿no es cierto? LH y FSH. Ambas van a actuar FSH y LH. Ambas actúan sobre el ovario, imaginémonos aquí, y este es el testículo. Ambas actúan. Van a actuar porque recuerden que las gónadas se están formando, ya se formaron ya, y tienen sus componentes. En este caso, mientras que el varoncito no alcanza la madurez sexual, estaremos hablando de un testículo de niño. ¿Y cómo estará constituido el testículo? Por túbulos seminíferos que están repletos ¿de qué? ¿De qué? Espermatocitos. ¿Cómo? Este es el testículo del niño. ¿Cómo el niño llega a la madurez, a la pubertad? Con su túbulo seminífero llena de una célula. ¿Qué célula? Espermatogonia, porque en la vida intrauterina empezó la proliferación y hemos dicho que se da durante toda la vida. Entonces tenemos aquí las espermatogonias, que son las que me van a originar al espermatozoide. Pero entre ellas hemos dicho que hay unas células también en forma triangular, su núcleo. ¿Recuerdan qué célula era? Célula de Sertoli. Y entre túbulo y túbulo tenemos nosotros unas células que son las células de Leydig. ¿Sí? Esa era la condición del testículo cuando el niño llega a la madurez sexual o inicia la madurez sexual. De tal manera que la FSH va a actuar sobre la célula de Sertoli y la LH va a actuar sobre la célula de Leydig. Y estas hormonas, ¿qué es lo que van a hacer estas hormonas? A ver, hijo, su nombre. Elba. A ver, Elba. ¿Qué harán estas células sobre las cuales están trabajando, están actuando las hormonas? ¿Qué harán? Va a activar el proceso metabólico. ¿Activar? Proceso metabólico. A ver, ¿pero qué proceso? No sé, la digestión de los alimentos. ¿Qué usted diga? ¿Perdón? La maduración. ¿Qué va a madurar? Porque estamos diciendo, la LH actúa sobre la célula de Leydig y la FSH sobre la célula de Sertoli. Es una hormona y es su célula diaria. ¿Qué hace una hormona sobre la célula que está actuando? ¿Qué le ordena? La activa, ¿pero para qué? Para que baile. Para que termine el crecimiento. O sea, ¿cómo va a crecer? Le va a decir prolifera para que crezca. A ver, no hemos leído, ¿se dan cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que han venido a la clase? Como terminaron el semestre pasado. A ver, dijo usted. No leyó, ¿verdad? ¿Cuál es su objetivo al iniciar este curso de verano? ¿Cuál es su meta? Aprender. Bueno, puedo aprender poco a poco, en 1 año, 2 años, 3, 10 años. ¿Cuál es su meta de escribir? ¿Cuál ha sido su meta?
iniciar este ciclo de verano. Aprobar pues la asignatura, pero para aprobar, ¿qué tengo que hacer? No es solamente decir, quiero aprobar, sino qué es lo que tengo que hacer para aprobar, ir a leer y decir, les digo a ustedes que recién que leamos. Entonces, ¿qué hace una hormona cuando actúa sobre una célula hormona? Que funcione. ¿Y cuál es la función de las células de Leydig? Fija, liberar testosterona. Entonces, la LH le va a decir a la célula de Leydig, oye, secreta testosterona. ¿No? Y la FSH también va a actuar sobre la célula de Sertoli, que en este caso le dice secreta proteína fijadora de andrógenos. ¿Se dan cuenta? Y estas dos hormonas son importantes para que se inicie la espermatogenesis. Igualmente, va a haber una regulación que ya lo vamos a hablar. ¿Está claro entonces? ¿No? Miren, las hormonas gonadotrópicas actúan, en este caso, sobre el testículo para que se pueda iniciar la espermatogenesis. Aquí tenemos las células de Leydig que están afuera y las células de Sertoli que están dentro del túbulo seminal. Muy bien, entonces, como ya yo ordenó que secrete testosterona, esta testosterona es la hormona sexual masculina y va a hacer que ese niño empiece a madurar. Se acostó una noche y al día siguiente, uy, ¿qué pasó? Crecieron los genitales externos. Crecimiento entonces de los genitales. Ahí también empieza a cambiar la voz, ¿no? Por eso es que la voz, ¿cómo se llama? Ella dice que su padre le da hormonas para que no cambie, ¿no? Porque empieza a engrosarse. La cuerda vocal en el varón por acción de la testosterona se engruesa. Le empieza a salir, ¿vale? El acné. ¿Por qué? Porque la cantidad de testosterona que se está incrementando, toda la piel tiene que adaptarse a ese incremento y luego desaparece. Pero en algunos jovencitos, como se tocan todo, esto más bien se puede exacerbar, ¿no? Entonces la piel se va a ir adaptando a la cantidad de testosterona que se va a ir incrementando. La aparición de la distribución del vello axilar en el pecho, pero obviamente eso después está determinado por la genética. Si mi padre es lampiño, yo también seré lampiño, ¿no? En cambio, si su padre es velludo, va a tener pues, el vello en el pecho. El tórax se ensancha, las caderas se angostan, bueno, como les digo, determinado también por la genética. Y lo importante es que estas hormonas no solamente tienen que ver con los cambios en los genitales y el aparato reproductor, sino también en el metabolismo de macromoléculas, como en este caso son las proteínas. El hombre tiene más músculo, ¿no? Por lo tanto, más agua que la mujer. Es importante en eso, ¿no? Y cuando hay un exceso, también va a actuar sobre el sistema nervioso central. Se dice que aquel hombre que tiene más testosterona es más agresivo. Puede ser un tema de trabajo científico y a determinar la concentración de testosterona por ejemplo, a los que están presos, ¿no? Hay aquellos hombres que son pues muy agresivos, ¿no? para ver si realmente es así. Yo les transmito la información que se encuentra, ¿verdad? Y también el hombre es más fácil de que pueda tener grasa, ¿no? Sudar. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la función de las glándulas alámbricas. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Aquí tenemos al testículo del niño, que es lo que vamos a ver. Miren, es el testículo del niño y lo reconocemos porque los túbulos seminíferos están repletos de células de un mismo tamaño, ¿no? Aquí tenemos algunas células de Leydig por su citoplasma rosadito. Sertoli habría que buscarla, pero si hay las células de Leydig, por favor, en la vida intrauterina están activas, secretan testosterona y esta ayuda a la diferenciación de los genitales
del varón, ¿no? Y también al descenso de este testículo. Pero cuando nace va a ir disminuyendo y luego disminuye totalmente hasta que alcance nuevamente la madurez sexual, lo que va a producir cambios en el cuerpo de este niño. Por eso es que aquí esta célula de Leydig todavía está inactiva. ¿Estamos? Y aquí miren, el testículo adulto, los túbulos seminíferos son mucho más grandes, las células se desplazan hacia las paredes, parece un epitelio estratificado y tienen una luz celular, pero son más grandes, miren, hay una mayor cantidad, no es que hay mayor cantidad de túbulos seminíferos, me estoy pensando mal, sino que crece, aumenta, es un solo túbulo seminífero que va a estar enrollado y cuando nosotros lo cortamos pues vemos un montón, ¿verdad? Entonces aumenta de tamaño, por eso es que vemos, miren, más cerca de estos túbulos seminíferos unos a otros. En cambio aquí hay mayor tejido intertubular. Muy bien, aquí tenemos las etapas de la espermatogénesis, proliferación. Las espermatogonias se están dividiendo por mitosis. Como el crecimiento y la proliferación se da durante toda la vida, entonces las espermatogonias se van a seguir dividiendo por mitosis. El crecimiento, cuando alcanza la madurez sexual, hemos dicho, y vamos a tener como producto el espermatocito primario. Ya es el inicio de la primera división meiótica. Por lo tanto, inmediatamente se da la fase de maduración, al término del cual vamos a tener 4 espermátidos, ¿no? Y la etapa de diferenciación mediante el proceso de espermogénesis. Las 4 espermátides se van a diferenciar en espermatozoides mediante este proceso. Solo va a haber cambios de forma, más no de contenido genético o el número de cromosomas. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, de repente podemos ir, no, lo voy a ir explicando. Aquí tenemos, miren, un testículo adulto. Ya saben ustedes que ya se produjo la maduración y observen, este testículo está dividido por una serie de tabiques conectivos, de tal manera que cada uno es un lobulillo testicular. Sacamos un pedacito y aquí tengo un túbulo seminífero que reconocemos porque la forma y el tamaño celular es diferente. Vamos a sacar un pedacito y aquí lo tenemos. Las espermatogonias en el testículo del niño que estaban rellenando todo el túbulo seminífero, cuando alcanzó la madurez sexual, miren, se ubican hacia la pared del túbulo seminífero. Y entre ellas se ubican a estas células cuyo núcleo es triangular. La célula no es triangular, sino es el núcleo. Tiene un citoplasma bastante amplio, ¿ya? Entonces las espermatogonias se ubican hacia la pared del túbulo, se están dividiendo por mitosis. Y una de ellas, la B, que no me interesa cuál, solamente saber que una hija de esta espermatogonia atraviesa la membrana, la barrera hematotesticular, y la otra quedará para seguir dividiéndose por mitosis. ¿Estamos? La célula de Sertoli tiene una característica importante, que es tener un citoplasma abundante, de tal manera que toman contacto y me van a formar, por aquí debe haber otra célula de Sertoli, forman la barrera hematotesticular. ¿Por qué es importante que se forme esta barrera hematotesticular? Porque por fuera del túbulo vamos a tener tejido conectivo donde hay vasos sanguíneos. Y recuerden ustedes que los vasos sanguíneos transportan anticuerpos. Si un anticuerpo atraviesa o ingresa al túbulo seminífero, puede inhibir la espermatogénesis. Por eso es que se forma esta barrera para poderla proteger. ¿Estamos? Entonces, la que ingresa, la que atraviesa, crece y se diferencia en el espermatocito 1. Una vez diferenciado el espermatocito 1,
va a sufrir la primera división meiótica, que es bastante larga. De todo el proceso de espermatogénesis, la primera división meiótica es la más larga. La espermatogénesis dura un poco más de 2 meses, 64, 67 días. Y de esos 2 meses, el que abarca más tiempo es la primera división meiótica. Producto de esta primera división meiótica, vamos a tener a 2 espermatocitos secundarios, el cual inicia la segunda división meiótica, que es muy rápida. Por eso es que a veces pueden encontrar ustedes túbulos seminíferos y no observar espermatocitos secundarios. Habrá muy poco, de repente lo vemos, y sí una abundante cantidad de espermatocitos adultos y espermáticos. ¿Por qué? Porque la segunda división meiótica es muy rápida. Y producto de esto, cada espermatocito 2 me va a formar 2 espermáticos, ¿no? Estas espermáticas, que son más pequeños. Como pueden ver ustedes, tienen la misma morfología, la diferencia está en el tamaño. Y estas espermátides, en el citoplasma de la célula de Sertoli, van a sufrir el proceso de diferenciación. Las 2 divisiones meióticas comprenden la etapa de maduración. Entonces aquí sufre el proceso de diferenciación y se convierte en espermatocito. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué temperatura se da la espermatogénesis? 35 grados aproximadamente, ¿no? Dura aproximadamente 64 días, ¿verdad? ¿Cuándo se inicia? En la vida postnatal, cuando se alcanza la madurez sexual. ¿Cuál es el resultado? 4 espermatozoides, 4 que son células funcionales, porque cualquiera de esos espermatozoides puede fecundar. ¿Estamos? Muy bien. ¿En qué consiste la espermiogénesis? Simplemente en el cambio de la forma de la espermátide a espermatozoide. Recuerden, hijos, que la espermátide es como cualquier otra célula. Tiene su núcleo, tiene citoplasma, tiene organelo. De tal manera que esta espermátide, que tiene una forma redonda, ¿no? Aquí están sus cromosomas, que está constituida por ADN. El ADN normalmente está unido a una proteína. ¿Cómo se llaman estas proteínas? Biología, histonas, ¿cierto? Pero en la espermiogénesis, estas histonas son reemplazadas por las protaminas. Quiere decir que aquí, en esta espermátide, en proceso de espermiogénesis, el ADN se une a las protaminas. Y esto hace que el ADN se condense más, el núcleo se vuelva más chiquitito, porque el objetivo de la espermatogénesis es formar una célula minúscula, porque tiene que atravesar la membrana celular, tiene que atravesar a una célula, imagínense. Entonces, se condensa y me va a formar el núcleo del espermatozoide. El aparato de Golgi, ¿no? Los lisosomas me van a formar un saco, porque el aparato de Golgi son sacos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Recuerdan? A ver, diga usted. ¿Cómo se llamaba? Esto de acá. Este saco que se encuentra, que es importante para la relación humana. ¿Cómo se llamaba? Bueno, se solta. Atrás. Diga usted, ¿cuál es su nombre? Abril, a ver, Abril. No le voy a llamar Mayo, si no se protege.
¿Cómo se llama? Acrosoma, pues hijos. Acrosoma, esto es el acrosoma. Si se forma del aparato de Golgi de los lisosomas, ¿qué contendrá este acrosoma? ¿Pero con qué función? Proteínas, no es cierto, no es cierto, pero las proteínas son versátiles, cumplen una infinidad de funciones. Hijo, nombre. Álvaro, a ver Álvaro, ¿qué tendrá el acrosoma? Yo les resuelvo todas sus preguntas, me doy la paciencia de explicarles, de relatarles, de contarles. Pero así como me doy el tiempo, también la necesidad, por favor. Es oportunidad para que no se aplacen. ¿Qué pasa? Es una oportunidad para probar. Entonces tengo que estudiar y les dije, no me dejan con la cabecita en blanco. Ya hijo, le doy tiempo para que piense. Ahí no hay nada. Proteínas, pero eso sí lo entiendo. Enzimas, oigan, los lisosomas tienen enzimas. Por lógica, miren, esa es deducción, esa es habilidad. Si se forman de los lisosomas y del aparato de Golgi, el aparato de Golgi son como sacos, bolsas, y los lisosomas tenían enzimas. Entonces debe tener enzimas. ¿Se dan cuenta cómo tienen razonar, hijos? Entonces, el acrosoma tiene enzimas. ¿Qué enzimas importantes para la fecundación? Hialuronidasa. Ábranme la puerta, por favor. Y la acrosina. Importantes para la fecundación. Lo que me está indicando ya que el espermatozoide, miren, cómo va a participar en la fecundación. Y tenemos entonces y su citoplasma, ¿no? Y los filamentos que tienen que ir ahí, se alargan y van a formar pues la cola. No hay cambio de cromosomas, el número de cromosomas. Lo que ha pasado es que ha cambiado de forma. ¿Está claro? Muy bien, ya se vio, miren, las mitocondrias se ubican en este lado, ¿no? Aquí a nivel del cuello. ¿Por qué todas las mitocondrias ahí? Porque las mitocondrias le van a generar ATP para que se pueda mover, ¿no? Y de aquí, este espermatozoide del testículo va a pasar hacia el epidídimo, donde se va a almacenar por 30 días, ¿verdad? Y va a adquirir el espermatozoide que se encuentra en el túbulo seminífero y pues, ojo, no tiene movimiento ni tiene capacidad de fecundación. No puede fecundar. Tiene que sufrir procesos para poder fecundar. Entonces, aquí va a adquirir movimiento, pero un movimiento terráquico, es lo que se conoce como activación del espermatozoide. Es lo que en general se llama maduración, que el espermatozoide madura y se va a almacenar hasta los 30 días. Si durante los 30 días no ha salido una eyaculación, no es que se le va a acumular los espermatozoides en el testículo, en este epidídimo. Uy, no he tenido relación un mes, ya van a empezar a caminar así. No crece. ¿Qué pasó, hijo? Buenos días. ¿Ah? ¿Cómo? Ya, hay que madurar, hijo. Porque ahora la idea es empezar a las 8 de la noche y otro que nadie va a querer salir a las 7 de la noche. ¿No? Igual, sale más tarde para llegar acá a las 8, el tráfico es terrible. Entonces, vamos a tratar de llegar temprano. Entonces, como les decía, ya genéticamente está programado que debe morir a los 30 días. No se va a acumular. ¿Estamos? Muy bien. Maduración y almacenamiento, entonces la función de ese túbulo seminífero. Ahí está, miren cómo túbulo seminífero, por favor, corríjame el epidídimo. De aquí pasó a través de una serie de conductos, los conductos
recto, rectetestis, efereides, ¿no? Hacia el epidídimo, donde adquirirá movimiento, o sea, va a madurar y se va a almacenar. Y si hay una eyaculación antes del mes, va a pasar hacia el conducto deferente. Bien, aquí tenemos nosotros a la célula de Sertoli, como pueden ver, tiene un núcleo triangular en forma de plancha, piramidal, como quieren ustedes verlo, ¿no? O nominarlo. Citoplasma amplio, por eso es que forma una barrera hematotesticular. ¿Qué funciones tiene? Ya hemos dicho una. Me olvidé, miren. Va a secretar la proteína fijadora de andrógeno, porque las células de Leydig se encuentran fuera y la testosterona es importante para que se inicie la espermatogénesis. Pero esta testosterona está siendo secretada fuera del túbulo, tiene que ingresar al túbulo. Por eso es que la célula de Sertoli, por influencia de la FSH, secreta proteína fijadora de andrógeno. La testosterona es andrógeno. Proteína fijadora quiere decir que cual imán, como que la trata de fijar, de atraer para que pueda ingresar y se inicie la espermatogénesis. Por eso es que si hay un tumor en la adenopófisis, que es la que secreta estas dos hormonas, puede haber alteración, tanto en el hombre como en la mujer. Se me ocurre, si no secreta FSH, ¿podrá darse la espermatogénesis? ¿Qué es usted dijo? ¿Cuál es su nombre? Aldair. A ver, Aldair. ¿Se dará la espermatogénesis? No será la espermatogénesis, ¿verdad? Muy bien, entonces ya sabemos otra, hemos dicho, todos los únicos que en su citoplasma se lleva a cabo la maduración o la diferenciación, perdón. Entonces debe proporcionarle algunos nutrientes para que pueda darse este proceso. Por eso es que se le atribuye la función de nutrir. Y si vemos nosotros, miren, la serie espermatogénica, o sea, todas estas células se apoyan en las células de Sertoli. Por eso es que también se le atribuye una función de sostén. Estas células de Sertoli también van a regular la espermatogénesis. Por eso es que secreta una hormona que es la inhibina. Se los he puesto donde está, sí, aquí está. Miren, la inhibina, que es la que va a regular la espermatogénesis, porque nada se da en forma descontrolada en nuestro cuerpo. Cuando hay muchos espermatozoides, inmediatamente la inhibina actúa sobre, ejerce un efecto negativo o un feedback negativo, puede ser en el hipotálamo o en el adenopófisis, ¿no? Y de esa manera controla. ¿Se dan cuenta? Entonces secreta inhibina, también secreta estrógenos, que obviamente en el varón se va a transformar en andrógeno. Recuerden ustedes que a los inicios de nuestra vida intrauterina, tanto el hombre como la mujer tenemos ambas estructuras del aparato genital, del aparato reproductor, tanto masculino y femenino. Pero luego la concentración de hormonas es que hace la diferenciación. Unas se eliminarán y otras van a persistir. Por eso es que si hay alteración en la concentración de estas hormonas, hay problemas de tipo sexual, ¿no? Lo que llamamos nosotros el sexo nace, no tiene la culpa y uno se va a nacer. También es cierto que se hace, porque el abuso sexual en niños en forma, digamos, repetitiva, hace que ese niño pueda cambiar, sentir satisfacción y cambia su preferencia sexual, ¿no? Entonces, pero por cambios hormonales se puede tener ese tipo de problemas. ¿Qué otra función? Ya hemos dicho también la formación de la barrera hematotesticular. Y aquí tenemos las células de Leydig fuera del túbulo seminífero, que tienen citoplasma rosado. No sé por qué le han puesto este color, pero me gustó, por eso les traigo, ¿no? Entonces, citoplasma rosado generalmente paran agrupados, pero también podemos encontrarlas de
forma independiente, son células de Leydig, cuya función va a ser secretar testosterona, pero por influencia de la L. Esto es lo que vamos a ver en la práctica. ¿Qué célula será esta? ¿Cómo? Fuerte, hijo. Espermatogonia. Y miren aquí cómo se está dividiendo. ¿No? Miren, otra que está atravesando y esta se está quedando. Espermatogonia. ¿No? Aquí la vamos a identificar porque está adyacente a la pared del túbulo seminífero. Estas células, fuerte, hijo, espermatocito 1, ¿no? Lo vamos a identificar porque son las más grandes de todo el túbulo seminífero. Estos de aquí, espermatocito 2, y estos, espermátides. Miren estas redonditas que me indican que son las verdaderas, las espermátides que recién se han formado. Pero cuando ya son alargaditas, podemos decir que son espermátides en proceso de espermiogénesis. De repente ya son espermatozoides, pero como no le vemos la cola, entonces la denominamos espermátides en proceso de espermiogénesis. ¿Cuántos cromosomas? ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre, hijita? Bueno, Alessandra, a ver, Alessandra. Si yo le pregunto, célula que indica el puntero número de cromosomas. Alessandra, ¿qué célula es, hemos dicho? Ah, muy bien, espermatocito 1. ¿Por qué reconoce usted que este es el espermatocito 1? Espermátido. Entonces, ¿cuántos cromosomas tendrá? ¿Cuántos cromosomas tendrá? 23. Es una célula haploide, ¿no? Muy bien. Y esta de acá, célula de Sertoli. Célula de Sertoli, miren, el nucleolo y... ¿Qué abuelo? Por ahí, por favor, hijo, ahí debe estar. Ya. No, ahí, aquí, a ver. No, esto, el control, ahí debe estar el control de un ratito. Ah, ya. Ahí está. El del centro. Ya. El esto. Ya, muy bien. Entonces, miren, lo reconocemos por esto, porque su nucleolo, y miren, el núcleo, que es esto, no es la membrana celular, miren, tiene esta forma. El núcleo plasma lo vemos limpio, como vacío, no es como, estos son núcleos que están con la cromatina dispersa, ¿verdad? Puede ser así en forma triangular. A ver, vamos a ver. Mire, esta, ¿qué será esta? Igualmente una célula de Sertoli, ¿no? No lo veo como esta, ¿no? Entonces, sino que es por efecto del corte, célula de Sertoli, miren ustedes, ¿ya? Y las células de Leydig que están fuera del túbulo seminífero, ¿sí? Hemos dicho, la cantidad de espermatozoides puede incrementarse por dos cosas, ¿no? Uno, cuando hay mucha testosterona, y otro porque de por sí, o sea, por las divisiones se han incrementado los espermatozoides.
espermatozoide. Cuando hay mucha concentración de espermatozoide, es la inhibina la que va a ejercer el efecto feedback negativo para que pueda regularse, ¿no? Aquí tenemos nosotros la inhibina que puede actuar también sobre el hipotálamo o sobre la adenohipófisis. Cuando actúa solamente sobre la adenohipófisis, va a inhibir o va a disminuir la secreción de la FSH de tal manera que se disminuye o se inhibe la espermatogénesis. Pero también cuando hay mucha testosterona, esa alta concentración de testosterona ejerce el feedback negativo. Miren, también para de esa manera disminuir o regular la espermatogénesis. Si actúa sobre el hipotálamo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir la secreción de hormonas liberadoras de gonadotropina. Si actúa sobre la adenohipófisis, ¿qué cosa hará? A ver, hija, ¿qué opina usted? Yo quiero que me escuche. Usted está viajando astralmente no sé por dónde. ¿Qué pasa si la testosterona ejerce un feedback negativo sobre la adenohipófisis? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, hija? Bebé, así fuerte. Hijos, el que habla así, lo que tiene seguridad. Demuestre seguridad aunque estemos equivocados. A ver, usted dijo su nombre. Nilbert. A ver, Nilbert Aguilar. A ver, Nilbert, la pregunta, ¿cuál es allá? Cuando su feedback negativo es sobre la adenohipófisis, ¿qué cree usted que hará la testosterona? Miren, recuerden que aquí hay mucha concentración de testosterona. Piensen. FSH. ¿Qué dice usted? No se desarrolla. ¿Pero por qué? Hay mucha concentración de testosterona y está ejerciendo un feedback negativo sobre la adenohipófisis. ¿Cuál será el objetivo? Si hay mucha testosterona, disminuir la testosterona, entonces, ¿cuál será su acción sobre la adenohipófisis? ¿Inhibir qué? La LH, porque la LH hace que... Claro, eso es pensar. Así que ya vayan bien listos cómo va a ser la pregunta, por favor. ¿Ya? Yo no quiero memoria, se han acostumbrado a memoria, yo no quiero memoria. Yo quiero que sean estudiantes hábiles. Muy bien, entonces, y así de esta manera, pues diciendo mucha testosterona disminuye la concentración de testosterona y obviamente disminuye la espermatogénesis. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora sobre la oogénesis. Párense un minuto. Despierten, párense. Respire profundo. Muy bien, tomen asiento. Siéntense. Bien, vamos a hablar ahora sobre la oogénesis, que es el proceso de formación del óvulo. ¿Estamos? Ya hemos visto que la oogénesis se inicia en la vida intrauterina, pero quedó dormido como ovocito 1, pero en la profase 1, ¿no? En la profase.
Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la ovogénesis? En la reanudación de este proceso cuando la niña alcanza la madurez sexual. Igualmente, para que esa niña cuyo ovario ha nacido, toda la corteza ovárica solamente con folículos primordiales, todito, con folículos primordiales. Y cuando alcanza la madurez sexual, se va a reorganizar. Entonces, igualmente, hemos dicho que el hipotálamo empieza a secretar las hormonas liberadoras de gonadotropina que hacen que la adenohipófisis secrete la FSH y la LH. Entonces, estas dos hormonas son las que van a actuar sobre estas estructuras existentes, sobre los folículos primordiales, pero quien primero inicia su función o su acción es la FSH, que va a hacer que estos folículos empiecen a crecer. Porque los folículos, la FSH, es la hormona folículo estimulante, estimula al folículo. Eso significa FSH. ¿Para qué lo va a estimular? Para que pueda crecer. ¿Y cómo va a crecer? ¿Sobre el ovocito? ¿El ovocito va a crecer? ¿Actúa sobre el ovocito? No. Va a actuar sobre las células que rodean al ovocito. Quiere decir, sobre estas células blandas, ¿no? Van a ir creciendo el folículo y luego tiene que madurar. Y quien va a hacer que madure este folículo es la LH. Gracias a la acción de la LH o la influencia de la LH, el folículo madura y vamos a tener al folículo maduro o folículo de Graf. Vamos. Y ya en este folículo de Graf, esta célula, el ovocito 1 que estaba dormido, se despierta, reanuda la primera división meiótica, la culmina. Tendremos el ovocito 2 y luego queda pero ahora como este folículo de Graf va a seguir creciendo porque se incrementa el líquido folicular, ya no puede permanecer. Entonces, cuando una fruta está madura, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que cogerla, no sé cómo se llama este proceso. Tenemos que sacarla del árbol. Igualmente aquí, el ovocito 2 dormido va a salir del ovario. Y esto se llama la ovulación y también es una función de la LH. Y la otra función va a ser formar el cuerpo amarillo. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, aquí tenemos las etapas también de la ovogénesis, la etapa proliferativa, ¿no es cierto? Cuando migra a ese ovario de formación y prolifera, se dice millones, hasta 5 millones. Pero ¿con cuánto nacemos? Con 40.000 nada más folículos primordiales. Entonces, muchos millones de estos folículos, ovogonias, van a morir, van a degenerar, ¿no es cierto? Entonces se da en la etapa intrauterina. El crecimiento se inicia aquí en la vida intrauterina. Esta ovogonia va a crecer, ¿no? Y va a tomar el nombre de ovocito 1. Miren, la proliferación solamente se da en la vida intrauterina, más bien muere, ya no prolifera, porque a partir de los 3 meses aproximadamente ya se da la fase de crecimiento, pero queda dormido como ovocito 1 en la profase de esta primera división meiótica. Se rodea de células planas y constituye el folículo primordial. Entonces, en la vida intrauterina se produce la primera detención de la ovogénesis, o la primera inhibición, como lo quieren llamar, de la ovogénesis. La etapa de maduración se va a dar cuando alcanza la madurez sexual, pero tampoco la culmina, solamente la va a culminar si es que va a haber fecundación. ¿Cómo queda la etapa de maduración? Como ovocito secundario, pero también se queda dormido, por eso es que se produce la segunda detención de la ovogénesis. Y la etapa de diferenciación solamente se dará si es que hay fecundación, lo que significa que en el proceso de fecundación se reanuda, ¿no?
Se despierta y se reanuda esta segunda división meiótica, dándome como resultado al óvulo, ¿no? Solamente un óvulo de cuerpo popular. O sea, lo que significa que la ovogénesis, uno, se inicia en la vida femenina, para ver la diferencia. Dos, se da en una temperatura corporal. Tres, solamente el producto es una sola célula funcional. ¿Cuánto tiempo dura? Puede durar, si yo he menstruado, hasta los 50 años, seguro, porque es diferente menstruación. O si salen embarazadas, no salen embarazadas, no parte de lo que digamos que se formó un óvulo. Salen embarazadas a los 50 años, significa miren, que esa ovogénesis, que ya culminó porque está siendo fecundada, ha durado un poco más de 50 años. En cambio, en el varón solamente dura un poquito más de 2 meses. En la mujer no, tiene una duración un tiempo más largo en que pueda darse la ovogénesis. No sé si eso me entendieron, hijos, ¿está claro? Muy bien. Entonces, miren, ¿qué más? O sea, es una sola célula funcional y ya, eso ya le hemos dicho todo. Miren, este es el ovario de niña. Así nace una niña, con los folículos primordiales distribuidos, dispersos en toda la corteza ovárica, ¿no? En la zona cortical, y lo reconocemos, miren, así, y hay una mayor cantidad de tejido conectivo o tejido ovárico entre los folículos primordiales. Pero cuando alcanzamos la madurez sexual va a haber otra organización. Entonces, durante este proceso de maduración sexual, pero hay que recalcar, durante la vida intrauterina también se han formado hormonas sexuales, hay estrógenos que ayudan para la diferenciación de este aparato reproductor. Nace la niña, disminuye, pero mantiene la cantidad de estrógenos, sí se mantiene, o sea, hay presencia de estrógenos, por aquí, en una niña, pero en concentraciones bajas, en el mismo no. Por eso es que pueden haber alteraciones en la concentración de estas hormonas sexuales, del estrógeno, y puede producir una maduración sexual precoz de una niña. Por eso es que creo que más de 60 años ya hubieron 2 niñas que salieron embarazadas a la edad de 5 años y han tenido a sus bebés, si ustedes buscan en internet. ¿Qué pasó? Eso no es que por obra del Espíritu Santo, no, sino que hubo una maduración sexual precoz y probablemente una violación. Sé que está ahorita una de ellas, la mamá y el hijo, que son hijos, son en Montavelita, sucedió eso. De la otra pareja no sé nada, ¿no? Pero sí todavía están bien. Pueden buscar en internet. Pero como pueden ver, hijos, es que en una mujer puede darse alteraciones sexuales o de maduración por alteración en la concentración de hormonas. En la mujer es mucho más factible porque la niña tiene también estrógenos, ¿sí? Muy bien. Y estos estrógenos son importantes para los cambios en la morfología del cuerpo de la mujer, ¿no? Miren, la cintura se adelgaza, la cadera se ensancha, el pelvis también se ensancha, todo es genético, ¿no? Las mamas crecen, hay distribución del vello, pero diferente al del varón, ¿no? Solamente en el pubis, en las axilas, ¿no? Y mucho tiene que ver con el metabolismo de las macromoléculas. Importante, una macromolécula es el calcio, ¿no? Y tiene que ver con la fijación del calcio al hueso. Por eso es que cuando ya no tenemos estas hormonas sexuales femeninas que sufrimos de una enfermedad, ¿qué enfermedad es? ¿Recuerda usted? Es escritura médica. Ustedes tienen la obligación de tener una cultura médica. Doctora, yo ya no menstruo, soy menopáusica, ¿no?
pedido que me haga ortodoncia. ¿Me dio usted ortodoncia? ¿Por qué? ¿Y por qué tengo la incapacitación? ¿Por qué? Porque ya está presente la hormona sexual. Miren, todo esto sirve para su práctica clínica. La ausencia de estrógeno produce osteoporosis, que significa pérdida de calcio. La adaptación se incrementa. Por eso es que hay que tener cuidado. Si mi hueso está resolvido y encima para hacer una ortodoncia que me tienen que resolver para que mi diente se mueva, puede salirse de mí bien, y esa detalle, ¿se dan cuenta? Entonces tiene que ver con la fijación del calcio en hueso. Por eso es que cuando una mujer ya es posmenopáusica, le recetan también hormonas sintéticas, pero que hay temor, ¿no? Tiene que ver, miren, con el depósito, tiene sobre las proteínas, pero más sobre los carbohidratos, las grasas. Por eso es que la mujer es más grasita que el músculo, el varón tiene más. Tiene que ver con la coagulación sanguínea, con el equilibrio de agua. Es muy importante. Y cuando hay un exceso, obviamente también se dice que la mujer es agresiva, ¿sí? Y fundamentalmente es importante para la ovogénesis. ¿Estamos? Entonces veamos, aquí tenemos al folículo primordial. Miren cómo va a ir creciendo, pero crece porque la capa de células que lo rodea van a ir incrementándose. Aquí se da la ovulación, y aquí tengo el cuerpo amarillo. Esto es lo que vamos a hacer. Muy bien. ¿Cómo reconocer ahora un folículo, un ovario adulto? Por estos folículos en diferentes grados de crecimiento o de maduración. Muy bien. Entonces, en un ovario adulto, hijos, las ovogonias, los folículos primordiales, que cuando eran niños estaban en toda la corteza, aquí se disponen hacia el epitelio ovárico, que es un epitelio público, por cierto. Se agrupan, forman nidos, se agrupan, pero como pueden ver, están muy cerca entre ellas. No hay tejido conectivo entre ellos o tejido ovárico, ¿no? Está así, agrupados en nidos, o también podemos verlo en forma aislada. Y reconocemos que es un folículo primordial porque tenemos al ovocito 1. ¿Cuántos cromosomas tendrá el ovocito 1? Hija, ¿su nombre? Carolina. Carolina. A ver, Carolina. 23. ¿Está usted de acuerdo, hijo? ¿Su nombre es? Luis. A ver, Luis. ¿Está de acuerdo? ¿Tiene 23 cromosomas del ovocito 1? Sí, muy bien. ¿Qué dice usted, hija? ¿Nombre? Gina, a ver, Gina. También está de acuerdo. ¿Qué dice usted, hijita? ¿Nombre? Niña. Joana. ¿Está de acuerdo? ¿Tiene 23 cromosomas del ovocito 1? ¿Ah? ¿Cree que no? ¿Cuántos tendrá? ¿Cuánto cree usted que tendrá? 46 cromosomas o 23 pares. Hija, ¿quién me contestó? Usted no. Por favor, no tiene, sería una célula ploide. Tiene 46 cromosomas o 23 pares, ¿no? Y rodeado por células planas. Sobre estos folículos primordiales es que actúa la FSH, y la FSH va a tener tres formas de acción. Uno, produce cambios morfológicos. ¿Qué significa? Que estas células planas van a cambiar de forma, se van a convertir en células cúbicas. De tal manera que cuando el ovocito está rodeado de una sola capa de células cúbicas, ahora cambia de nombre, será un folículo primario. ¿Estamos? Folículo primordial, células planas, una sola capa. Folículo primario, células cúbicas. Entonces, el primer cambio que produce son cambios morfológicos.
Aquí tenemos, miren, los folículos primordiales, ¿no? Aquí está cambiando de forma. Y luego, ¿cuál es la otra acción? Incrementa la proliferación o estimula la proliferación de las células foliculares. De una sola capa que teníamos, miren, ahora va a proliferar y vamos a tener más de una capa de células foliculares. De tal manera que el ovocito rodeado de células, de varias capas de células foliculares, ya es un folículo en crecimiento. Entonces la segunda acción es estimula la proliferación de las células foliculares, ¿verdad? Muy bien. Y simultáneamente el ovocito y estas células foliculares empiezan a secretar glucoproteínas que van a rodear al ovocito. Y esto toma el nombre de zona pelúcida. ¿Estamos? Zona pelúcida. Y estas glucoproteínas, al igual que el androsoma, va a actuar en la fecundación. Participan en la fecundación, como la vamos a ver. Se llaman ZP1, ZP2, ZP3, son glucoproteínas. ¿Estamos? Y también el tejido ovárico se diferencia en una capa llamada, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Teca interna. ¿Cuál era la función, Sebastián? Protección. ¿Estamos todos de acuerdo? Intercambio. ¿Qué dice por acá, hija? Por aquí. Función de la teca interna. Secretar estrógenos. Miren, empieza a incrementarse la cantidad de estrógenos. ¿Estamos? Teca interna. Sigue aquí el folículo primordial y miren cómo va cambiando, miren cómo va aumentando en el número. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos a mayor aumento la teca interna, ya sabemos, hay una teca interna, hay cosas que no les voy a mencionar porque no tienen mayor relevancia, ¿ya? Pero la teca interna, sí. Las células foliculares que también empiezan a secretar estrógeno en pequeña cantidad, pero van a secretar. Tengo la zona pelúcida y el ovocito 1. Muy bien. Luego, la otra acción que tiene la FSH es estimular la secreción de las células foliculares. Miren, estimular su cambio de forma, estimular su proliferación y ahora estimulan su secreción. Y es por eso que estas células foliculares empiezan a secretar líquido folicular que se van a ubicar entre las células foliculares, por eso es que forman lo que llamamos las lagunas foliculares. Entonces, esta nueva estructura es un folículo en vías de maduración o inmaduración simplemente, ¿no? Crecimiento más de una capa, en maduración porque veo lagunas foliculares, células foliculares y la teca interna. ¿Ya? Muy bien, ¿y esto qué será? Diagnóstico de la estructura, ¿qué me dice? ¿Cómo? Folículo en crecimiento. Y sobre este folículo en maduración empieza a actuar la LH. Quiere decir que en el folículo en maduración actúa primero la FSH y luego la LH. Y el primer efecto o la primera acción de la LH es la maduración del folículo y tendremos al folículo de grano. Recuerden, si hay lagunas foliculares, siempre las gotas de agua o el agua tiende a unirse. Por eso es que se unen y vamos a tener una sola cavidad, que es el antro folicular que contiene al líquido folicular. Al unirse todos estos líquidos, las células foliculares son desplazadas hacia la periferia y constituyen la capa granulosa. El ovocito también es desplazado, pero el ovocito, miren, se rodea de la zona pelúcida que lo está protegiendo y lo está nutriendo también. Esa es la función de la zona pelúcida. Y se rodea de una capa de células, de capas de células foliculares que toman el nombre de cúmulo prolífero.
¿Por qué se protege? ¿O qué función tiene este cúmulo prolífero? Protección, porque el líquido folicular va a ejercer presión. Y si este ovocito no se protege, lo va a dañar. Recuerden que el ovocito está transportando la información genética de la mamá. ¿Estamos? Entonces ya, y la teca interna igualmente. Aquí también es un folículo de Graf, es por efecto del corte que yo no veo al ovocito. Imagínense, si el corte es así, voy a ver una gran cantidad, pero lo reconozco por la capa granulosa y la teca interna. ¿Sí? Ahora, este folículo de Graf, antes de la ovulación ya está maduro, el ovocito tiene que salir, se despierta el ovocito 1 y termina inmediatamente la primera división meiótica y tendremos al ovocito 2. Quiere decir que en el examen, si yo les pregunto, célula que indica el puntero, ustedes pueden decir ovocito 1 u ovocito 2 si es que terminó la primera división meiótica. No podemos, así nomás yo no puedo decir ovocito 2, no sé si ya lo terminó, ¿no? Pero quedó nuevamente dormido, se produjo la segunda detención de la ovogénesis en el folículo de la ovulación. Y la otra función de esta LH es producir la ovulación. Se dice que la producción o crecimiento y maduración de los folículos va de la parte superficial, porque hemos dicho que se ubican adyacentes al epitelio ovárico, hacia la parte interna. Pero cuando se va formando estos folículos maduros ya, el líquido folicular hace que este folículo de Graf nuevamente se acerque al epitelio ovárico, ejerce presión sobre el epitelio ovárico, lo cual produce isquemia. ¿Qué es isquemia? ¿Sabemos lo que es isquemia? Niña, ¿cuál es su nombre, me dijo? Abril, no, ustedes, Dayana. ¿Qué es isquemia? Párese, por favor. ¿Qué es isquemia? ¿Qué es isquemia? Falta de riego sanguíneo. Falta de riego sanguíneo. Si no hay riego sanguíneo en un tejido, se va a necrosar, se va a morir. Y es por eso que la presión del líquido folicular hace que el ovocito salga del ovario en este proceso llamado la ovulación. Entonces la LH, la segunda función, primero es maduración de los folículos. Segundo, la ovulación. Y el ovocito 2 sale dormido, pero rodeado de la zona pelúcida y células foliculares, por favor usted, y células foliculares que aquí toma el nombre de corona radial, el centro, fíjate. Muy bien. Aquí tenemos, sale el ovocito 2, ¿y qué es lo que queda? La cavidad del arco folicular, la capa granulosa y la teca interna. Sobre estos restos del folículo de Graf actúa la LH y va a formar, por la influencia de la LH, forma el cuerpo amarillo. Las células de la capa granulosa aumentan en tamaño, aumentan en número y constituyen todo el cuerpo por todas las células de este cuerpo amarillo. Las células de la teca interna también participan en la formación del cuerpo amarillo, se ubican periféricamente o tratan de invadir, ¿no?, el grosor de esta capa granulosa. Y en el centro tenemos la zona hemorrágica, porque al romperse el epitelio ovárico, obviamente se rompen vasos y la sangre llena esta cavidad. Tengo el cuerpo amarillo. Que si es que no hay fecundación, cuando sale el ovocito no hay fecundación, este cuerpo amarillo empieza a evolucionar al noveno día. Y finalmente, miren, se transforma en cuerpo albífero, que es como una cicatriz. Por eso es que el ovario de una niña tiene una superficie lisa, pero el ovario de una persona, mi ovario, está todo arrugado como una pasita, por todas las ovulaciones que se han producido durante mi vida sexual activa. ¿Se dan cuenta? Porque se forman entonces este cuerpo albífero.
Y en este momento, por favor, en esta etapa de la ovulación, que es a la mitad del ciclo sexual, recordemos aquí, el ciclo sexual dura ¿cuántos días? ¿Cuánto? 28 días. Al 14º día se produce la ovulación, ¿verdad? Hay una alta concentración de estrógenos. Por lo tanto, ese estrógeno hace que todo el aparato reproductor esté en los músculos, esté contrayendo y relajando. Es el que incrementa el apetito sexual. Por eso es que los perritos, nosotros, recordemos, somos parte de la gran familia de mamíferos. Que somos diferentes, es cierto, pero somos de la misma familia. Los perritos, las perritas que no tienen el grado de instrucción, no son seres superiores, dice, como nosotros. Y yo ya lo empiezo a dudar que seamos seres superiores, de verdad, porque el ser humano actúa peor que el animal. Pero bueno, así dice. Entonces las perritas, cuando están en su etapa de ovulación, que es la etapa de celo, ellas mismas buscan al perrito. Entonces ustedes le van a escoger el perro y se lo ponen, ¿no? Se escapan y al más chico le ofrece el pollito, porque sabe que es su oportunidad de salir preñada. En cambio, la mujer no. Por su grado, por ser superior, por su grado de inteligencia, no se está ofreciendo, ¿no? Pero es la etapa en la cual puede salir fecundada. ¿Estamos? Entonces, este cuerpo amarillo va a secretar progesterona en gran cantidad y estrógenos en pequeña cantidad. Entonces, como en esta etapa hay una alta concentración de estrógeno, toda la musculatura lisa está contrayéndose y relajándose, de tal manera que esta clorofila ejerce como una especie de barrido, ¿no? Y absorbe, digamos así, al ovocito 2. Entonces, aquí está el cuerpo amarillo. Por lo tanto, miren, ¿dónde hemos dejado el espermatozoide que me olvidé? ¿Dónde se quedó el espermatozoide? ¿Ah? En el epidídimo. Ahí está esperando salir. Está adquiriendo movimiento, está madurando, ¿no? Y está esperando salir nada. Puede estar ahí en esta hábitat hasta los 30 días. Y al ovocito 2 lo estamos dejando en la trompa uterina. Ha entrado a la trompa uterina. Este es el cuerpo amarillo, la zona hemorrágica, las células granuloproteínicas, que son las células de la capa granulosa, por eso se llama granuloproteínica. Y periféricamente, miren, como es como un globo inflado, luego se desinfla, se arruga, ¿no? Igualmente las células tecoproteínicas pueden encontrarse entre las células granuloproteínicas. ¿Cómo lo reconozco? Las granuloproteínicas tienen un núcleo redondo, son células poliédricas, miren ustedes. No confundirlo con el folículo primordial. Aquí están bien cercas unas a otras, están pegaditas. Y las células tecoluteinicas, porque su núcleo es fusiforme. Miren, esas son las tecoluteinicas. Aquí tenemos el ciclo sexual. A los 28 días, la ovulación, y durante esta primera etapa del ciclo sexual, con el crecimiento del folículo, la teca interna está formando estrógenos que van a actuar sobre el endometrio, que ya lo veremos en la próxima clase. Y este estrógeno hace que el endometrio de esa niña, que solamente está constituido por una capa de células que se está formando las glándulas, hacen que estas glándulas empiecen a crecer, a aumentar el número. Por eso se llama la fase proliferativa del endometrio uterino, ¿no? Porque está actuando el estrógeno. Después de la ovulación se forma el cuerpo amarillo y está secretando en gran cantidad de progesterona. Y esa progesterona igualmente actúa sobre el endometrio. ¿Qué va a hacer la progesterona? Hace que estas glándulas aumenten en número y en tamaño, ¿no? Una luz mucho más amplia, lo que significa que tienen una gran cantidad de productos que van a secretar, porque estas glándulas endometriales secretan moco. Es la fase
secretora o fase progestacional. Al 9º día, si es que no hay fecundación, empieza a involucionar. Si va involucionando, va disminuyendo la cantidad de progesterona. La progesterona nutre al endometrio. Si ya no hay progesterona o va disminuyendo, el endometrio va a ir involucionando hasta que al final se va a caer este endometrio con lo que llamamos menstruación. La menstruación se dice que es el llanto del útero, haberse preparado todo este tiempo y no recibir ningún producto. Si yo le preguntaste, a ver, ¿su nombre cuál me dice? Si yo le preguntaste, ¿en qué fase del endometrio se produce la implantación? La misma pregunta. ¿Ah? ¿Qué dijo? Ah, en la ovulación. En la ovulación se produce la implantación. ¿Qué dice el resto? En la fase secretora, pues hijos, miren. Si aquí se produce la ovulación y si hay una relación se va a producir la fecundación. ¿Y dónde se va a implantar? En el endometrio. Después de la ovulación quiere decir que ya está en fase secretora. El curso es fácil, solamente que hay que entenderlo, nada más. Veo todo el proceso en forma secuencial, pero si ustedes tratan de memorizar, hijos, graso error. Graso error. Entonces nos quedamos ahí. Mi espermatozoide está en el epidídimo, mi ovocito 2 está en la trompa uterina y el endometrio está entrando a la fase progestacional o secretora, ¿no? Y aquí, conclusiones: los gametos se forman por división meiótica, la ovogénesis se inicia en la vida intrauterina y culmina si hay fecundación. El resultado de la ovogénesis es una célula funcional y 3 cuerpos polares, ya sabemos por qué, porque solamente una se va a ir llevando a la mayor cantidad de citoplasma y obviamente de organelas, ¿no? La espermatogénesis se inicia cuando el individuo alcanza la madurez sexual. El resultado son 4 células funcionales. Sobre el ovario actúan 2 hormonas, FSH y la LH, y secretan 2 hormonas, estrógenos y progesterona, las cuales actúan sobre el endometrio. La ovogénesis culmina solo si hay fecundación, ¿no? Muy bien, hasta aquí hemos llegado. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien. Primero, la próxima semana, el martes, tenemos paso a paso. Por favor, vengan ustedes a probar suerte. Estamos mal, están pagando y encima es su oportunidad de terminar en el año programado para que culmine la carrera. Piensen en sus padres, es una carrera cara. Lo que están gastando extra, traten de no hacerlo, de no volver a repetir y ahorrarlo para que puedan ustedes luego comprar el instrumento. Piensen en sus padres, cada vez que les dé eso por estudiar, piensen en sus pobres padres y agradecer a Dios que tienen la oportunidad de contar con ellos. ¿Qué pasaría si no cuentan con ellos? Piensen, hijo, aprovechen lo que la vida les está dando en esta oportunidad. Ahora, habían propuesto a ustedes de que, por ejemplo, van a haber 2 grupos, yo no sé si ya hicieron la división, el grupo A y el grupo B, y yo había pensado porque era para que 2 horas estudien acá, ¿no? Pero quieren ustedes, es más fácil, hacer las 4 horas seguidas y luego las otras 4 en la siguiente clase, ¿no? El día jueves. Ya, lo vamos a hacer así. Pero si yo veo que no me están cumpliendo, de verdad que volvemos a como ya empezar. Mientras un grupo hacia acá, el otro grupo hacia allá. Ya sí, porque
la verdad no sé si hacer el plano, el bendito plano. Yo no tengo ningún problema. Bueno, pueden grabarlo, está en el escritorio. ¿Ya? Cuando ahorita. Se ve ese Ya. Se lo mando entonces. Sí. Ya. Entonces, eso ya. Otra cosa. No van a hacer guías de práctica, pero con sus guías de práctica que están trabajando, y que han trabajado, perdón, lo van a corregir. Van a corregir los errores que puedan tener. Y si esa imagen está horrible, porque no he revisado de todos, algunos lo han dibujado por dibujar. No, creo que no lo dibujaron, sino le dieron a su hermanito para que. Es la verdad, porque no encuentro otra explicación. Así que eso lo van a presentar. Recuerden, si no vienen a clase, ahorita por ejemplo, ¿cuántos estamos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, tenemos, han faltado. ¿Dónde está mi listado? Póngase el listado, ya. Si no, bueno, ya no hemos tomado paso, pero si la próxima alguien falta, tiene serio. Les estoy dando la oportunidad de una evaluación continua, que eso le permite estar en lectura permanente y ir levantando las notas, ¿no? O compensar la nota que pueden sacar de las evaluaciones. Estoy tomando 2 pasos prácticos. Si ya no me aprovechan en todo, yo no puedo ayudar en todo lo que sea, menos en regalarme. Si ustedes tienen que desaprobar por 2 décimas, lo desaprobarán. Estamos con las cartas sobre la mesa. Yo les voy a explicar todo lo que sea, pero por favor les tienen que explicar. El curso lo vamos a llevar la doctora Luz Santiago. ¿Ya? Entonces, ya les digo que tenemos que dejar para poder entonces la próxima semana. El grupo A, ver, 2 hojitas. ¿Quién va a iniciar? ¿Quién va a ser el primero? A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Perdón? Yo tengo la lista. Ya, la lista de la crédito para que esté escrito. No, me la manda ya para yo ver. Solamente quiero poner, el martes yo había puesto por lógica era el grupo A y luego B. Y el día jueves, el grupo B será en la mañana y el grupo A en la tarde. Si gusta quedamos así o sorteamos quién va a iniciar el martes, como quieran ustedes, ¿no? Todo democrático, pero así nos vamos a dividir. ¿Ya? Yo voy a ver pero sí les pediría, ahora viendo las 4 clases porque me faltaba el tiempo y sé cómo, pero vamos a dar todos su mismo paso. Acto práctico, todos los exámenes también tienen el mismo, para que sean medidos con la misma base. Si lo tenemos que hacer a la hora de almuerzo, lo hacemos a la hora de almuerzo. Y ya no se hace en la práctica como si estuviésemos haciéndolo en la práctica. Voy a ver ahora con la programación, porque como les digo, me equivoqué, no tomé en cuenta que había que visitar la práctica. ¿Ya? Entonces vamos a tener todo el programa, pero recuerden que va a ser rápido. El primer paso creo que va a ser en la primera clase de la tercera semana, no, en la segunda clase creo de la segunda semana. Pero ya yo le voy a crear, le voy a hacer llegar, voy a colocar ahí toda la programación para que tengan ustedes ahí a la vista lo que vamos a hacer, ¿ya? Pero mi recomendación, por favor, es que estudien. Y las niñas que tienen el cabello largo, sí me vienen con el cabello amarrado. Algo que quería preguntarles. ¿Todos están llevando solamente vacacional de biología o tienen otra asignatura? Hoy, ¿para qué responder? Pues lo voy a tirar ahorita. ¿Qué otra asignatura? No puede cruzarse, tiene que buscar otro horario. No puede, claro, no puede. ¿Tienen esto cómo lo van a llevar? ¿Quién más tiene biomaterial? ¿Y a qué hora tienen ustedes los martes? Biomaterial. No puede. Tienen que hablar eso, pero ya debieron haber hablado. Así que vayan a hablar ahora. Este horario nosotros ya lo tenemos desde el comienzo, ¿ya? Así que he tenido que tener en consideración
al programar, porque el horario se le pide a todos. Así que vayan a hablar. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Perdón? Ya. No, por eso, cualquier otra asignatura. Quiero saber qué alumnos están llevando más de una asignatura. Ciencias naturales, ciencias naturales de bioquímica. Para medir, no sé qué horario tienen en el bioquímico. No, pero ¿qué día tienen? Viernes y lunes. Ay, bueno, fuera después de, así que sí hay para poder estudiar. Así que por favor, no pierdan tiempo, lean un poquito, por favor, ¿sí? Muy bien, vayan a descansar, vayan a hablar y a prepararse. Gracias.